Horas antes de largar este programa nos encontramos con una noticia que maneja el Departamento de Estado y desde allí se lanza hacia el mundo. Por lo tanto, no vamos a hacer una opinión editorial acerca de lo que ocurrió efectivamente en Pakistán. Vamos a considerar los datos que son de conocimiento público, pero sí a decir que, lejos de la interpretación habitual, vale la pena situar a Osama Bin Laden como un hombre que ha sido funcional al poder norteamericano. Socio de George Bush, un dirigente petrolero que estaba alejado de las lides políticas, encarna en la última década una suerte de oposición fundamentalista árabe al poder norteamericano, pero todo esto sin dejar de ser un socio familiar de George Bush. Al-Qaeda fue siempre una organización turbia, oscura, de difícil y dudoso origen, muy distintos a los movimientos árabes populares como el de Gamal Abdel Nasser o posteriormente Yasser Arafat, que más allá de tener determinadas acciones que estaban vinculadas con la insurgencia, tenían un movimiento de masas por detrás que sostenía ese accionar y transparentaba el desarrollo político, las banderas que llevaban adelante. Osama Bin Laden, por el contrario, fue, al igual que Al-Qaeda, funcional a las necesidades norteamericanas cada vez que tenía que emerger algún mal en el planeta que justificara ofensivas sobre Medio Oriente o acciones represivas internas. Me llamó mucho la atención el discurso de Barack Obama. Barack Obama, al anunciar la muerte de Bin Laden, da por sentado en la inferencia de su introducción que fue el autor del atentado a las Torres Gemelas. Nada más lejano a eso, en las comprobaciones directas que hemos obtenido. Durante bastantes años trabajamos con Fetzer, con Sonnenfeld, con los investigadores que han llevado adelante la denuncia sobre el tema de las Torres Gemelas, y allí nos encontramos con que personal de la CIA estuvo en el espacio de las Torres Gemelas 2 días antes de la explosión, que la explosión se produce hacia adentro, es decir, da la sensación que hubiera colocadas en la parte interior de las torres explosivos, en lugar de tratarse de un desmoronamiento de arriba hacia abajo, y que el avión no alcanza para derrumbar semejantes construcciones. El avión es un elemento muy liviano, comparado con una construcción de hormigón. Cuando habló el responsable de la construcción de las Torres Gemelas, el arquitecto que las diseñó, dijo claramente en un reportaje que no fue difundido por los grandes medios, que era absolutamente imposible que un avión derribara sus edificios, que habían sido construidos tratando de evitar no solamente aviones, el impacto de ellos, sino inclusive bombas de alto poder. Un detalle más, la familia de George Bush aseguró las Torres Gemelas 15 días antes, en millones de dólares, lo cual les permitió reforzar su economía particular. Sin embargo, el público norteamericano es muy permeable a la propaganda directa y a una apelación al patriotismo bastante llano, bastante liso, sin crítica, que los latinoamericanos solemos poner en cuestión, cuando aparece simplemente la banderita y la imagen en lugar de una determinación conceptual sobre por dónde avanzar. Y los norteamericanos creyeron en esa versión, a tal punto que un presidente que vino, en teoría, a desandar los caminos andados por el republicano en el ciclo anterior, argumenta del mismo modo, plantea la misma filosofía, con el agravante que estamos hablando de un premio Nobel de la Paz. Ha muerto Osama Bin Laden. No ponemos en cuestión una información de la que no hemos sido partícipes en la cobertura de manera directa, pero sí podemos analizar claramente que se trató de un dirigente que operó cada vez que tuvo que hacerlo a nivel público en favor de la justificación norteamericana de los atentados, de los ataques
del avasallamiento a los pueblos de distintas zonas del tercer mundo y especialmente de Oriente Medio. Así empezamos un programa singular de La Señal hoy. No le pierda pisada, porque esta mesa de periodistas tiene otros invitados con los cuales queremos charlar. Desde la producción del programa con Daniel Glanzspiegel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, Capanga, nuestro amigo que habitualmente realiza la producción, la elaboración previa al programa, y quien participa de la conducción del programa de fútbol de La Señal, José Luis Poncico. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, Gabriel, te agradezco esta invitación, y bueno, Daniel es otro colega y otro amigo. Me quedé impactado con lo que acabo de escuchar, lo que contaste. Me recuerdo ya la primera remisión a aquella investigación de lo que fue podemos decir, el crimen del siglo XX, cuando ocurrió lo de Kennedy, ¿no? Noviembre del 63. El caso del supuestamente Oswald, lo de Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, que lo ejecuta a Oswald cuando lo llevaban detenido, la investigación, el informe Warren y el fiscal Garrison, y la gran película de Oliver Stone. Final de la historia breve, no sé si tiene que ver con tu lógica, yo creo que sí, porque estamos hablando de Estados Unidos, el imperialismo. Nadie investigó a Lyndon Johnson. Claro, el principal beneficiario. Cuando vos hablas de Bush, de los intereses superpuestos, y vinculás por qué funcional decís Bin Laden a los intereses del gobierno de Bush, yo inmediatamente asocié aquella historia que ya tiene, y estamos hablando de casi 50 años, ¿no? Porque cuando sucede un hecho político, lo primero que hay que preguntarse es a quién beneficia, para entender quién lo genera. Diría uno de mis favoritos de la década del 60, vos sos un niño. Gracias. ¿Te acordás de...? Lo de niño ¿Te acordás de...? Te lo ponen objetar. Columbo, llegaste a ver Columbo. Columbo, sí, con el impermeable. El impermeable y el Peugeot 403. Llegaba y él estaba como fuera del sistema, porque lo habían dejado un poco afuera. Y se hacía el pavo, el pregunta. Entonces, ¿y cuál era la clave de su investigación? ¿A quién beneficia y a quién perjudica el crimen? Claro, sin duda. Entonces, cuando todos se lo achacaban al jardinero o al portero, él buscaba el amante, buscaba, digamos, el deudor incobrable. Ellos siempre tuvieron un panteón, ¿no? El panteón de los malos. Está Chávez, están los dirigentes sindicales argentinos. Ahora vamos a hablar de la movida gremial de la Argentina. Y necesitaban uno muy malo, ¿no? Entonces se encontraron justo... Ahora, 48 horas antes, fuerzas hegemonizadas por los norteamericanos mataron al hijo de Gaddafi y a 3 de sus nietos. Esto fue un día antes del anuncio de la muerte. Algo que seguramente debe ser difícil de explicar ante la opinión pública. Entonces esto tapa también el crimen. Así es. Así es. Ya había... es bueno aclarar que quien conduce hoy los destinos de los Estados Unidos, vos lo dijiste, es el Premio Nobel de la Paz. Fue una determinación aventurada entregar el Premio Nobel a Barack Obama, cuando vos mencionabas a Gaddafi, uno observa que informativamente, desde la Guerra del Golfo, desde la tormenta del desierto para acá, el público norteamericano, a nosotros que nos interesa el tema medios, además de la discusión política, el público norteamericano está dispuesto a recibir lo que le dan, ¿no? Y trabaja sobre ese perfil. Si alguien le dice, estamos obrando por el bien en el Golfo Pérsico, nadie se pregunta qué es el bien, aunque más no sea un tipo de interrogante filosófico que diga, bueno, ¿el bien qué será? Podría ser que los árabes vivan mejor. Nadie se lo pregunta. ¿Para qué está Estados Unidos en esa zona? Otra cosa que tiene lógica con lo que estás diciendo, sobre la última parte de lo que decís, una elección importante, Estados Unidos, presidencial, vota el 40%. Claro. Se siente fuera del juego. Sí, hay de pronto una masa del 50% ese país, como que está... Ahora, si vos decís un tema económico, ¿hacia dónde va? O la caída como ocurrió en el 2008, ahí ya es otra historia, ¿no? Pero digamos, una elección...
por ejemplo, aquella elección tan importante, noviembre del 60, cuando Kennedy le gana a Nixon, una de las más importantes, estamos hablando de hace 50 años, creo que votó el 52% Claro, de la sociedad norteamericana, y era una elección importantísima. ¿Estará garantizada la reelección de Obama? ¿Vos decís que están pensando en eso ya? Podría ser. Yo creo que si Obama transige con los planes de ajuste que le imponen los liberales, va a ser muy difícil, porque va a someter al hambre a una parte importante de la población. Están tratando de paliarlo con el saqueo externo. Agarran y dicen, mira, estos tienen petróleo, aquellos tienen agua, los otros tienen vaca, vamos y tomamos. Eso es lo que están haciendo, pero si no tiene un proceso de industrialización interno como el que tuvo con Roosevelt de Estados Unidos, si sigue dándole aire al capital financiero, yo creo que no va a resolver sus problemas. Sí, pero por otro lado, esta acción de la muerte de Bin Laden le genera también una corriente de simpatía que, claro, que podría ser más extensa que la que tenía, que no era tan extensa. Creo que pueden cambiar las situaciones al interior del país del norte. Y el episodio de no mostrar la imagen del cadáver, ¿cómo lo interpretan ustedes? Se intentó mostrar una foto que al final se resultó que fue trucha, claro. Pero no es extraño tratándose de los norteamericanos, ¿no? Porque llevó 10 años supuestamente ubicarlo. Se supone que el hombre estaba escondido. Lo encontró Milazzo, no sé si ven los simuladores. Sí. Lo mandaron en el último capítulo a buscar a Bin Laden. 10 años. No, hay dos cosas que medio como que sería para Columbo de nuevo, o sea, para aquel gran actor Peter Falk, que tenía el problema de... Y algunas versiones dicen que lo encontraron siguiendo rastros de correos electrónicos, familiares. Alguien que... Estamos hablando el hombre más buscado por Norteamérica. Y eso estamos hablando de uno de los multimillonarios más importantes del mundo árabe, Bin Laden, porque hay mucha gente que piensa y dice, no, es un viejito que vivía en las montañas y tenía el espíritu milenario de la lucha árabe. En realidad es uno de los más grandes multimillonarios y un aliado de Arabia Saudita, que es uno de los gobiernos más importantes para Estados Unidos en la región. Así es. Es decir, gente peligrosa. Vamos a una pausa y nos zambullimos en el otro tema, porque el movimiento obrero argentino, y ustedes conocen de eso, de toda la historia, hizo una movida importante. ¿Qué se puede esperar con vistas a las elecciones? Vamos a una pausa aquí en Mesa de Periodistas. CGT, miles de personas en las calles. ¿Qué historia el movimiento obrero argentino, José Luis, no? Te tiro una cortita. Hugo Moyano nació en La Plata, para bien y para mal. 1945, Moyano. Su familia se radicó en Mar del Plata. Vos sabés que mi origen es marplatense. El padre separado, la madre era una empleada doméstica, digna, y después se acercó mucho a la religión. Era, creo que, testigo de Jehová o andaba por ahí. Moyano, pero viste esta cosa bien de arriba, bien de abajo, jugador de fútbol del Club Unión, Primera B de Mar del Plata, compañero de Julio Santella, que era el 5 y capitán de ese equipo, te estoy hablando del año 64. Hincha Independiente, ¿no? Hincha Independiente, Moyano y Santella de Boca. Fin de esta anécdota y este recuerdo, este cuentito. Manejó el camión, por supuesto, y se incorporó. Digo, te quiero decir, alguien que... Él, la de Moyano, que le gusta y no descarta hasta un documental, no sé, una película, es la de Jimmy Hoffa. Sí, está perfecto. Fix, 1979, Sylvester Stallone. Pero te quiero decir, alguien que... También demuestra lo que hablábamos antes de José Luis, cómo Estados Unidos perdió. El macartismo quebró esa tradición sindical que era tan fuerte como acá, como el comienzo del movimiento obrero en la Argentina. Perdona. No, digo que simplemente una pintura de la aldea para que alguien, porque es lo único que puede, digamos, explicar esto, si es que coinciden ustedes, es el peronismo.
Si alguien de una familia humilde, de un hogar donde, bueno, el fútbol, el barrio, los amigos, y después el camión como ayudante. Podría haber sido una película de Fabio. Sí, sin duda. Juventud sindical, peronismo, estamos ya fines de los 60, principios de los 70, CGT regional, flaquito, Moyano, pelito largo. Cuando llega aquí, estamos hablando ya del 73, 74, acompaña a Pestarino, no sé si te acordás, dirigente camionero, te estoy hablando de hace ya 35 Me acuerdo años. del árbitro y del... Claro, bueno, porque eran contemporáneos. ¿Y Un qué gran pasó referente, sí. inmediatamente a eso? Sí. Dictadura militar, genocidio, persecución, todo lo que sabemos, 8 años de oscurantismo. Moyano se hace un gran rebelde como dirigente, acordate del movimiento, primero la CGT Brasil, acompañando a Ubaldini, el MTA, es decir, un hombre que siempre como que estuvo, digamos, en la línea de la base, si querés, en la línea obrera. Si querés. Después, bueno, viene todo lo demás, ¿no? Si es un hombre que le ha ido bien Y en ahí la hay vida. que ver qué proyección va a tener a partir de esa base, ¿no? De sustentación. Yo pensaba dos datos de este acto, pero de este periodo sindical. Por un lado, a diferencia de lo que ocurrió en los años 70, la dirigencia sindical, tanto la CGT como la CTA, aportando fuertemente a la consolidación de la democracia, no participando en fuerzas cruzadas, luchas intestinas que dejaron un saldo por lo menos preocupante en el primer lustro de los años 70. Y por otro lado, vos hablabas de juventud sindical, ver marchar a la juventud peronista con la juventud sindical. Vos sabés que hay un libro de Jorge Bernetti del año 83 que se llama Peronismo de la Victoria, y él dice, uno de los grandes problemas que tuvo el peronismo en los años 70 fue la pelea entre la juventud y el sindicalismo. Una vez que esas fuerzas se unan, tienen un potencial enorme. Creo que estamos marchando en esa dirección. Sí, y además el contexto del acto, que fue, ¿cuánto? Casi medio millón de personas. La Mucha CGT, gente, la por lo CGT pronto. habla de miles y miles, de decenas de miles. Por supuesto organizado, los sindicatos, movimientos sociales, etcétera. Mucha gente del interior de Daniel. Mucho del interior. Pero el contexto es muy importante también para hacer un análisis de lo que pasó en la 9 de julio, el viernes 29. El contexto es una institución de la democracia que se afianza a partir de la decisión política de un gobierno, a partir también de la actuación del movimiento obrero organizado, que son las paritarias. Claro. Como nunca o como hace muchísimos años no existía. Estaba cerrada la discusión salarial, ¿no? Estaba cerrada la discusión salarial. Hoy hay paritarias sistemáticas y obligatorias. Ese es un contexto. Yo lo uno a dos ejes más del tema de la distribución del ingreso, porque también marca inclusive el porqué de la concurrencia, de la masiva concurrencia, que es la incorporación de 2 millones de jubilados, a percibir una jubilación a partir también de una gestión de estos años, y la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar, pero empieza a cambiar otro engranaje, el claro, paradigma de lo que fue en los 90, cuando nos decían que hay que darle plata Seguro. a los empresarios. Y ahí el movimiento obrero jugó un rol de reclamo previo y de ordenamiento cuando se recibieron los beneficios. Hoy la visión de la reactivación en la Argentina tiene que ver con el derrame de abajo hacia arriba y no tanto de arriba hacia abajo. Totalmente. No es tanto la inversión que empresarial, sino el consumo popular, ¿no? Pidió además abrir las ganancias y repartir, ¿no? Fue fuerte en ese sentido. Reafirmó además el apoyo al gobierno de Cristina. ¿Tendrá lugar en las listas como pidió? Porque acá viene octubre. Porque bueno, creo que Moyano fue más lejos de lo que Cristina quería en un momento. Él dice, yo puedo ser presidente como fue Lula, yo quiero el candidato a vicepresidente. Digo, tampoco es que doy todo sin pedir nada. Hay una gestión, una tensión entre poder político y sindical, siempre lo hubo, y me parece razonable que exista. ¿Logrará Moyano lo que estaba buscando desde la CGT? Mirá, lo escuché al ministro de Economía, Boudou, ayer o antes de ayer, o el mismo día del acto, de la noche, haciendo las repercusiones del acto, diciendo
¿Por qué un cómico puede ser candidato Gobernador de a Santa Fe. gobernador y un Sindicalista. representante de los trabajadores no? ¿Cuál es la...? O porque un empresario. Bueno, puede o porque ser. un empresario. Si ustedes porque- quieren llevarlo al tema estrictamente cultural, si cabe, creo que sí, la demostración del acto del 29 con Moyano y los por lo menos 500.000, no sé si fueron 600.000 como algunos medios dieron. Muchos miles, Claro. muchos Muchos miles como no se ve comúnmente en las refuerza calles. esta idea también de que hay una especie de puente, si quieren, o enlace natural entre lo que sería el primer peronismo y lo que se llama hoy kirchnerismo o gobierno de Cristina, con el antecedente tan importante de Néstor Kirchner, Claro. que ya tiene todo este ciclo 8 años. O sea, acá hay una especie de puente para mí, ¿no?, invisible y cultural desde lo político de un movimiento que tiene 65 años, probablemente el de mayor antigüedad en toda Latinoamérica, Y probablemente el más numeroso. del punto de vista, digamos, de la raíz política y social, ¿no? Que es el peronismo con todos sus matices, buenos, malos, lindos, feos, honestos, dignos y a veces corruptos. Pero son 65 años. Con esta nueva situación que vos describías, Daniel, o sea, este avance en lo social, que de algún modo, y esto me gustaría que lo analice Gabriel si corresponde, casi de un modo invisible marca un nuevo pacto social. Claro. Aunque no esté explícito. No sé Claro. si Bueno, la ves así. Yo digo, el esto que surgimiento- Perón en su momento hizo con Está bien lo Gelbar, que decís. El surgimiento de Mendiguren al frente de la UIA, en desmedro del poder de la AEA, ¿no?, de los sectores más rentísticos, o vinculados al enriquecimiento con la rueda externa, me parece que aporta en esa dirección. Pero es explícito, ¿por qué no es explícito? Si fue un anuncio presidencial. Todavía no Está- se sentaron a firmarlo explícitamente, pero sí a negociar las paritarias, es cierto. Pero la presidenta Ahora va a lo ha ser dicho. difícil, porque el empresariado argentino es un hueso duro de roer. bueno, No siempre apoya a los que lo benefician. Bueno, siempre- pero a veces los combate. recordemos Sí, lo es de, si están de acuerdo en esta parte, recordemos cuando se firma aquel pacto social con Gelbar y Perón y, digamos, y la CGT, vivía Rucci. Una de las pautas, de las consignas, era el tema de la inflación, que se movió muy poquito. La inflación era casi cero. No sé si llegó a ser cero en la primera etapa. Me parece que en el 73 era cero. Con una distribución, ya que vos tocás, Daniel, el tema de la distribución y Gabriel también. Recuerden cómo era eso. El Producto Bruto Interno, 50 y 50. Claro. Que fue Hacia allí vamos, dijo y hacia Moyano. allí Como vamos, había dicen dicho las dos Néstor, partes. como También lo había había dicho Néstor. Exactamente. 50-50, Y, ¿no? Como se y dice. no es un tema menor porque implica desarrollo industrial. Le recordamos a la gente, si las personas compran más, tienen poder adquisitivo, hay una rueda que beneficia al comercio y beneficia a la industria. Es curioso haberse encontrado con empresarios que protesten en contra de las paritarias en lugar de protestar en contra de los que anularon las paritarias y achataron el conjunto del ingreso argentino, ¿no? Claro. Qué lejos quedó, discúlpenme la licencia que me tomo, pero qué lejos quedó esa confrontación social, pero confrontación al fin del tema del campo del 2008. Qué lejos quedó. ¿Cómo se pasó por arriba? Pero les ha ido bien. ¿Será capaz el kirchnerismo de ganar y seguir creciendo? Porque empezó a crecer cada vez que perdió, cada vez que le dieron algún golpecito, ¿no? Ay, Que se le sí. puso difícil. Sí. No, que hay un punto más y quizás tenga relación con esto. Que quizás sea algo colateral al acto de la CGT, digamos, o a los actos del movimiento obrero, pero hubo intercambio de mensajes entre dos centrales obreras, la más grande, la más importante, la de mayor peso, la industrial, que es la CGT, y la CTA. Por Que lo es un menos acto muy importante el en el domingo, Luna Park, la enorme. CTA que dirige, cuyo secretario general es Hugo Yasky. A Hugo Yasky le preguntaron sobre qué pasa en la CTA y Yasky dijo, en declaraciones radiales creo, dijo no se puede marchar con la sociedad rural y después representar a los trabajadores, digamos, como un punto de lo uno Sí, a lo sí, que vos sí, decías sí, sobre, Golpe de Genaro muy sobre la fuerte, mesa de ¿eh? enlace. Pero me parece que este llamado a la unidad en la acción, por lo menos, no Me a la animo unidad a- orgánica, pero sí en la acción, por lo menos no por ahora. Filosóficamente están muy juntos. El Yasky- problema que tiene es que los docentes no se van a pasar a la CGT por una cuestión de origen social. Tienen Claro. una especie de rechazo. Si no, estaría unido ya. Si no, Yasky ya sería el representante de los docentes adentro de la CGT y formaría parte del consejo directivo junto con Moyano. Pero, ¿cómo lleva? Bueno, pero- se le va a pero- terminar desmigajando el sindicato. ¿sí? Pero Yasky en el acto del Luna Park fue claro cuando en un trayecto de su discurso habló de esto y dijo,
el enemigo no es la CGT, claramente lo dijo. El enemigo no es la CGT, seguramente tiene una recepción interna, ¿no? Lo que viene en esta parte es casi aventurar, pero bueno, yo me voy a animar. Siguiendo el razonamiento tuyo, Daniel, por lo de Yaski, el tema va a ser de fondo ideológico y político. ¿Esto qué significa? Que la CTA, llamémosle ligada al modelo y al gobierno de Cristina, tiene cada vez más, digamos, posibilidades de obtener la vieja y digamos, claro, la historia de la personería. ¿Qué va a pasar con la otra CTA, que es, llamémosle, antiquinerista? Se va a ir lentamente, ya está muy cerca de Solanas, va a ir hacia, digamos, frentes. La línea más dura, si querés. O sea, yo digo, acá va a haber una especie de divisoria de agua que va a marcar, aún con las caracterizaciones que hace Gabriele, que bueno, por esa cosa, llamémosle, de la raíz social, el docente, es casi imposible imaginar lo que es el cuerpo docente cercano a lo que sería un obrero de la matanza. Pero hay un Frente Nacional Popular. Pero hay, digamos, marcha de hecho, como vos decís. Veo mucho más ligado el compromiso del CTA Yaski con CGT que, digamos, el otro sector, Pablo Micheli, con el tema de que yo creo que va a terminar con Proyecto Sur, termina con Solara, bye. José Luis, gracias. Gracias a vos, Gabriel. Como siempre, gracias Daniel Glass-Steagall. De nada. Nos reencontramos la semana que viene aquí, en este espacio, en La Señal, Mesa de Periodistas.